Hello, my dear students of third grade of secondary. Welcome to your English class. Abril is here, your teacher. Hi, Neuron, how are you today? I'm fine, teacher. And you? I'm very happy as always. It's my pleasure to be with you, to learn, to practice, and have fun. Remember that we are working from distance for you, and we are working at school too, step by step, to keep your health. Recuerda que estamos trabajando desde la escuela paso por paso para seguir manteniendo tu salud. Y siempre es un placer para mí estar con ustedes, aprendiendo, divirtiéndonos. Pero antes, vamos a ver estas informaciones. Tú lo sabes, y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero, y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. It's always very important that you wash your hands any time of day. Use your face mask and get apart from the other at least 1 meter. Es muy importante siempre recordar que debes de lavar tus manos varias veces al día, utilizar tu mascarilla facial y mantener la distancia de los demás al menos 1 metro. Recuerda que no debes dejar de seguir los protocolos para salvar tu vida y la de los tuyos. Neurona, después de estas informaciones que salvan vida, ¿puedes decirnos qué aprendimos en la clase pasada, por favor? En la clase pasada aprendimos a utilizar los modales should, could and might para dar sugerencias o consejos. También, mediante un diálogo, escuchamos, leímos y analizamos para reconocer sus usos dentro del texto. Excelente resumen como siempre, Neurona. Me encanta que estés muy atento y espero que hayas puesto estos contenidos en práctica. Y hablando de eso, ¿recuerdas que teníamos una actividad? Pues vamos a socializar cuáles fueron tus respuestas, pero antes déjame recordarte cuál era esta actividad. You had to write 2 suggestions for each of the following problems or situations using should, might or could. ¿Qué debías de hacer en casa? Tenías que escribir 2 sugerencias para unas situaciones o problemas que se presentaron. Entonces vamos a ver cuáles fueron tus respuestas. Toma tu lápiz, tu cuaderno y vamos a socializar. So, let's check your answer. He should relax and have fun dancing. He should relax and have fun dancing. Number 2, he could practice daily at home. He could practice daily at home. Muy bien, estas fueron las 2 opciones, sugerencias, opiniones para la primera situación o problema. Let's see the number 2. Vamos a ver la número 2. Your grandfather has a terrible memory. He always forgets things. So let's check the possible answer for this situation. He should write down things he has to remember. Number 2, he could try a fish oil supplement, or another one, he might get enough sleep. Vamos a repetir ahora para ver si hiciste esas oraciones. Pueden ser variadas, pero si utilizaste una de estas, muy bien por ti. Vamos a volver a repetir estas opciones. He should write down things he has to remember. He should write down things he has to remember. Number 2, he could try a fish oil supplement. He could try a fish oil supplement. And another one can be, he might get enough sleep. He might get enough sleep.
Muy bien, espero que hayas aprendido y puesto en práctica tus conocimientos haciendo estas oraciones. Recuerda que practicando es la forma de aprender. Debes practicar y practicar. Ahora, toma lápiz y papel and let's see the key word for today. And the key word for today is knowledge. Knowledge is a familiarity, awareness, or understanding of someone or something, such as facts, skills, or any idea. By most accounts, knowledge can be acquired in many different ways and from many sources, including but not limited to perception, reason, memory, testimony, scientific inquiry, education, and practice. Conocimiento es una familiaridad, conciencia o comprensión de alguien o algo, como hechos, conocimiento descriptivo, habilidades, conocimiento procedimental o cualquier idea. Según la mayoría de las explicaciones, el conocimiento se puede adquirir de muchas formas diferentes y de muchas fuentes, incluidas, entre otras, la percepción, la razón, la memoria, el testimonio, la investigación científica, la educación y la práctica. Interesting as always. Muy interesante como siempre. Hoy vamos a seguir repasando cómo expresar opiniones, sugerencias, utilizando los siguientes modales que ya aprendiste en clase anterior, pero que vamos a seguir practicando con ellos. ¿Cuáles eran esos modales? Let me tell you this. Should, might, and could. Recuerda, hicimos oraciones y hemos estado practicando. Hoy vamos a seguir aprendiendo y ampliando esos conocimientos. Remember that we can use modal to give suggestion, advice. I repeat it. Remember, we can use modals to give suggestions and advice. You use could and might for suggestion and should for advice. Te lo recuerdo en español. Te recuerdo que usamos un modal para dar sugerencias, consejos o una opinión. Y utilizamos could and might para una sugerencia y should para una advice. So let's practice. Vamos a seguir practicando y vamos a ver qué vas a hacer en la siguiente actividad. You have to write 2 suggestions for each of the following problems. Use should, might, or could. Vas a escribir 2 sugerencias para cada uno de los siguientes problemas o situaciones que se presentan a continuación. Presta mucha atención, escucha con cuidado y vamos a trabajar. Letter A. Your friend wants to buy a new car, but she or he doesn't have enough money. Next situation is, your teacher's computer isn't working well. It's very slow. Letter C. Your sister has almost finished school, but she doesn't know what kind of job she wants. Letter D. Your best friend always arrives late to class. Letter E. Your friend forgot his girlfriend's birthday yesterday. And the last one is letter F. Your friend works very hard, but his salary is not so good. Now let's check the answer that you write. Let's compare the answer that you have in your notebook and let's check what Neurona can do. Neurona, can you help me in this time? Of course. Okay, letter A. Your friend wants to buy a new car, but she or he doesn't have enough money. She may buy a used car, or she could buy a smaller car. Very good. Situation B. Your teacher's computer isn't working well. It's very slow. He might delete unnecessary files, or he could run a disk cleanup. Very good. Situation letter C.
Your sister has almost finished school, but she doesn't know what kind of job she wants. She could take career assessment, or she might ask a mentor. Okay, next situation, letter D. Your best friend always arrives late to class. He should wake up earlier, or he could go to sleep earlier. Okay, letter E. Your friend forgot his girlfriend's birthday yesterday. He should apologize to her, or he could give her a really nice birthday present today. Okay, letter F. This is the last one. Esta es la última. Your friend works very hard, but his salary is not so good. She might get another job, or she could ask for a salary increase. Very good. Now I'm going to repeat again the situations and the possible solutions. Each situation, now pay attention. If you miss one of them, this is the time to repeat it. Si te quedaste en algún momento, vamos a repetir otra vez. Recuerda una situación con dos posibles soluciones. Pay attention. You can repeat at home. Read it. Letter A. Your friend wants to buy a new car, but she or he doesn't have enough money. Possible solutions. She should buy a used car, or she could buy a smaller car. Letter B. Your teacher's computer isn't working well. It's very slow. He might delete unnecessary files, or he could run a disk cleanup. Letter C. Your sister has almost finished school, but she doesn't know what kind of job she wants. She could take a career assessment, or she might ask a mentor. Your best friend always arrives late to classes. He should wake up earlier, or he could go to sleep earlier. And letter E, that is the last one. Your friend forgot his girlfriend's birthday yesterday. He should apologize to her, or he could give her a really nice birthday present today. ¿Viste qué fácil? Planteamos dos situaciones en cada una. Nos falta una, la letra F. Presta mucha atención y sigue practicando. Your friend works very hard, but his salary is not so good. She might get another job, or she could ask for a salary. She might get another job, or she could ask for a salary increase. Profesora, nos acaba de llegar una pregunta. Wow, están muy activos, excelente. ¿Y cuál es esa pregunta, Neurona? Robert Manzano, desde San Juan de la Maguana, pregunta lo siguiente. ¿Qué nos pregunta Robert hoy? Teacher, ¿por qué es importante dar sugerencias, consejos y opiniones? Wow, very good question. Very good question, Robert. My dear Robert, it is extremely important to give, write, express, suggestion, opinion, or advice. Why? Because thinking and giving advice are central to effective leadership and decision making. Those who give advice effectively, while self-influence, they shape important decisions, while empowering others to act. As engaged listeners, the people that listen can also learn a lot from the problem that people bring. Listen that, while empowering people that present the problem can learn from them. ¿Qué te quiero decir con esto, Robert? Que cuando tú das opiniones, cuando tú das sugerencias, consejos, eso te hace un líder, te hace tener liderazgo y tomar decisiones. ¿Qué pasa con esas personas que tienen liderazgo? Que tienen una pequeña influencia sobre los demás para que puedan actuar. Pero también quienes plantean situaciones o problemas aprenden muchísimo de esas personas que pueden darle consejos u opiniones. Por tal razón, te invito a que sigas aprendiendo y que escribas y que practiques todo lo que aprendes
para dar sugerencias y opiniones en inglés. Muy buena tu pregunta. Muchas gracias, Robert. Ahora, Neurona, ¿qué te parece si pasamos a otra actividad? Me parece excelente. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Seguir practicando para seguir aprendiendo. Let's see what we are going to do. Vamos a ver qué vamos a hacer. Listen. Which of the following are good ideas when traveling? Write a check next to the ones you agree with. There are no wrong or right answer. It's just your opinion. Justify your selection. Mira qué fácil. Solamente vas a poner un cotejo al lado de cada situación que se presenta. No hay respuestas correctas ni tampoco incorrectas. ¿Por qué? Porque vas a expresar tu opinión. Ahora sí, tienes que justificar por qué elegiste esa respuesta. ¿Estás listo? Vamos a practicar y a seguir aprendiendo en inglés con nosotros. Neurona, ¿estás lista? I'm ready, teacher. Pues vamos a ver. You should visit the same place over and over again. Because if you want to rest and relax, it's better to visit the same place. Or because you can adjust to it more easily. The best way of traveling is doing it alone. That is the letter B. Because you will make new friends easier. Or because you get to choose your own route. Letter C. You need a lot of money to travel. Because it will be expensive if you go to a luxury destination. Letter D. You must visit friends when you are traveling. Because it is a good opportunity to see your friends who live far from you. Or because they can give you suggestions about nice places you could visit. Letter E. You should eat different kinds of food when you're traveling. You will discover the taste of other countries' cuisine. Or you will learn about the culture of different countries. Muy bien, espero que hayas hecho esta actividad tan bien como lo hizo Neurona. Sigue practicando, sigue aprendiendo, pero no nos detenemos. Don't stop, porque continuamos con otro ejercicio. ¿Qué tenemos ahora? Pues vamos a hacer una trivia. ¿Qué te parece esto, Neurona? Excelente, profe. Pues en casa también siéntete motivado y vamos a seguir practicando. ¿Qué vas a hacer ahora? A seguir desarrollando esa habilidad escrita tan importante en el aprendizaje de una lengua extranjera. Vamos a ver este ejercicio. Write down 3 things that are important to you when traveling. Write down 3 things that are important to you when you're traveling. Write 3 things that are important to you when traveling. Vas a escribir 3 oraciones, 3 cosas que son importantes para ti cuando viajas. Vas a tomar un momento para pensar, ya tienes un vocabulario previo, tienes muchísimas oraciones y expresiones que te pueden ayudar. Escoge la que prefieras y vamos a escribir. Les daremos 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Excelente. ¿Ya escribiste? Pues vamos a socializar y a compartir eso que has hecho. Learn about a different culture. Yes, it's very important to learn about different culture. Interact with different people. Interact with different people is so funny too. And the last one, practice or learn a new language. Basic. It is important, it's extremely important to practice or learn a new language. Great job, Neurona, as always. Muy buen trabajo, Neurona. Como siempre se está brillando, al igual que en casa. Sé que lo estás haciendo muy bien. Estás aprendiendo porque ese es el propósito. Y hablando de eso, Neurona, ¿qué hemos aprendido el día de hoy? En el día de hoy
Continuamos practicando con los modales should, could and might para dar sugerencias o consejos, de los cuales could y might se utilizan para sugerencias y should para dar consejos. Excelente. Espero que en casa haya puesto mucha atención y aprendido y siguiendo practicando, porque ahora te toca el turno de ver si es verdad que adquiriste estas competencias. ¿Qué vas a hacer? You had to describe 2 problems and give suggestions for each one. Using what? Should, might or could. ¿Qué vas a hacer? Fácil, porque ya lo has hecho. Es una práctica para aprender, para reafirmar ese conocimiento que estás adquiriendo. Vas a escribir 2 problemas o situaciones donde tendrás que dar alguna sugerencia, consejo para cada uno. ¿Qué vas a usar? Los modales que has aprendido, como cuáles: should, might or could. Yo sé que lo puedes hacer muy bien y que lo vas a hacer. Y en nuestro próximo encuentro vamos a socializar esas actividades, estas oraciones que hiciste. Y quiero decirte algo, que debes practicar, leer con tu hermana, con tu padre, porque recuerda, siempre te lo digo, la práctica es que hace que adquieras el conocimiento y se quede contigo. And now, my dear student, this is all for today. Don't forget to watch this class again, visiting the link that you can see in the screen, or keeping in touch with your teacher at school, because we are working from them. Recuerda que debes practicar, y si quieres volver a ver esta clase, visite el link que ves en pantalla. Estás en contacto siempre con tus maestros en la escuela, y ya que estamos trabajando en la semipresencialidad, eso te favorece muchísimo. Siempre mantén el contacto con tu maestro titular. And before we finish, let me tell you this beautiful phrase. Learn and think about this. That said, the beautiful thing about learning is nobody can take it away from you. B.B. King. Oigan esto, lo hermoso de aprender es que nadie puede quitártelo. Su autor, B.B. King. And remember, if you want to be better in English, you have to practice every day. Listen, speak, read, and write. See you next time. Goodbye.